Cuando durante la tarde del 4 de enero de 1974, sus compañeros de cuarto vieron a Johnny Lenz arrojada sobre la cama, pensaron que estaba dormida, pero al acercarse a despertarla, descubrieron que un charco de sangre emanaba de su cabeza y de su cara. Como si esto fuera poco, cuando la destaparon para auxiliarla, vieron horrorizados que una barra de metal de su cama había sido introducida en sus zonas genitales. A pesar de todo, Johnny no había muerto. Fue una de las pocas víctimas que sobrevivió al ataque del asesino que sembró el mayor terror en los Estados Unidos durante la década del 70. Antes y después de Johnny, hubo otras víctimas que no tuvieron la suerte de poder contar su terrible experiencia. Nunca se sabrá cuántas mujeres fueron en realidad, ya que el asesino se llevó el secreto a la tumba. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946 en un hogar para madres solteras en Burlington. Su madre, Eleanor Louise Cowell, de 22 años, lo llevó recién nacido a Filadelfia, donde se alojaron con los padres de ella, a los que Ted consideró desde ese momento como su mamá y su papá. Esto le permitió a Eleanor evitar la humillación de ser madre soltera, ya que Ted creció convencido de que ella era su hermana mayor. Cuando el pequeño tenía 4 años, junto a su madre se trasladaron a Tacoma para vivir con otros parientes. Allí cambiaron sus nombres legalmente. Ted lo hizo por el de Theodore Robert Nelson y su madre por el de Louise Cowell. Un año después, Eleanor se casó con un cocinero del ejército llamado Johnny Culpeper Bundy, cuyo apellido tomó Ted. El matrimonio tuvo 4 hijos, a los que Ted solía cuidar cuando regresaba de la escuela. Ted Bundy y su padrastro no tuvieron una relación normal de padre e hijo. En realidad, al único hombre que respetaba y admiraba a Ted era a su abuelo materno, que vivía en Pensilvania. Durante su juventud, Ted siempre se mostró muy tímido y era blanco frecuente de las burlas de sus compañeros de estudio. No obstante, y para ignorar las humillaciones que sufría, logró mantener un alto promedio académico durante la primaria, la secundaria y también la universidad. Cuando se graduó de la escuela secundaria, ganó una beca universitaria y en 1966 viajó a Washington, donde hizo un curso intensivo de chino, conservando su alto promedio de notas académicas. En 1967, un acontecimiento cambió para siempre su vida. Conoció a Stephanie Brooks, una mujer sofisticada de una familia rica de California. Ted no podía creer que una persona de una clase social más elevada que la suya pudiera estar realmente interesada en él, y aunque tenían grandes diferencias, les gustaba mucho esquiar, y fue durante uno de esos viajes que se convirtieron en amantes. Así, Stephanie fue la primera mujer de Ted y juntos pasaron muchas horas haciendo vida de pareja. Sin embargo, Stephanie no estaba tan enamorada de él como él lo estaba de ella, ya que deseaba a un hombre con futuro y Ted no respondía a esos deseos. Después de que Bundy se graduó de la universidad en 1968, Stephanie finalmente decidió terminar la relación. Ted, por su parte, nunca pudo recuperarse del duro impacto y el mundo se le vino completamente abajo. Permaneció obsesionado con Stephanie, que con frecuencia le escribía, pero que no mostraba ningún interés en reconciliarse.
Esta obsesión abrumó a Ted durante toda su vida y lo impulsó a consumar la serie de asesinatos que lo convirtieron en uno de los asesinos seriales más feroces y famosos de los Estados Unidos. Para sumarle más desgracia a su vida, en 1969, Ted se enteró de que su hermana mayor era en realidad su verdadera madre y que sus padres eran sus abuelos. A partir de ese entonces, Ted sufrió un cambio drástico en su personalidad. Pasó de ser una persona tímida e introvertida a tener un carácter dominante y decidido. Ahora Ted era un hombre que tenía un objetivo claro en mente. Estudió psicología, sobresaliendo como en todos sus estudios. Se graduó con honores y fue uno de los estudiantes preferidos por todos los profesores. En ese tiempo conoció a Meg Anders, con quien estuvo de novio durante casi 5 años. Meg era divorciada, trabajaba como secretaria y era una chica algo tímida y reservada, y creyó encontrar en Ted la figura de padre ideal para su pequeña hija. Pero aunque estaba muy enamorada, Ted no se sentía preparado para el matrimonio porque quería alcanzar más logros en su vida. Meg sabía que Ted no correspondía a su amor porque estaba enterada de que frecuentaba a otras mujeres, pero pensaba que algún día iba a cambiar. A su vez, Meg ignoraba la obsesión que Ted padecía respecto a Stephanie. Entre 1969 y 1972, la vida de Ted pareció cambiar para su bien. Se puso en contacto con varias escuelas de abogados y al mismo tiempo ingresó al mundo de la política, trabajando en la campaña para reelegir a un gobernador de Washington, posición que le sirvió para hacer buenos amigos en el Partido Republicano. También trabajó como voluntario en una clínica y todo parecía ir por muy buen camino. Incluso le salvó la vida a un joven que estuvo a punto de ahogarse en un lago. En 1973, durante un viaje de negocios a California para el Partido Republicano de Washington, Ted se reunió con Stephanie, que se sorprendió mucho por su cambio. La joven volvió con su antiguo amor, pero luego de un invierno muy romántico, Ted cambió radicalmente su trato. Se convirtió en un hombre frío y apático y en febrero de 1974, sin dar explicación alguna, desapareció de la vida de Stephanie. Comenzaba así su plan de venganza, ya que él había rechazado a Stephanie como ella lo había rechazado a él tiempo atrás. Un par de meses antes, el 6 de diciembre de 1973, una pareja de jóvenes encontró los restos de Katie Devine, de 15 años, en el Parque McKinney de Washington. El 25 de noviembre, unos amigos la habían visto por última vez haciendo autostop hacia Oregon. Su cuerpo presentaba un gran corte en la garganta y la chica había sido sodomizada. La investigación comenzó de inmediato, pero había escasas evidencias en la escena del crimen. Katie no era la única que había muerto en esas circunstancias. Un mes después ocurrió el ataque a Jenny Lons, que pronto fue seguido por un ataque aún más espantoso. El 31 de enero de 1974, cuando Linda Haley no apareció en su trabajo ni en su casa, su familia y sus amigos comenzaron a preocuparse. Los padres de Linda llamaron inmediatamente a la policía, que encontró su camisón y su collar en un charco de sangre cerca de su cama. Pero la pregunta era dónde estaba Linda. Los investigadores volvían una vez más a encontrarse sin ninguna pista.
Durante ese verano, 7 estudiantes más desaparecieron dentro de los estados de Utah, Oregon y Washington. Había una semejanza muy particular entre todos los casos, ya que todas las mujeres eran blancas, de cabello largo y lacio y usaban raya al medio. Como no tenían ningún tipo de evidencia, la policía entrevistó entonces a los estudiantes de la universidad local y se enteró que un hombre extraño con una prótesis de brazo o de pierna, con aspecto de extranjero, que parecía tener dificultades para cargar una pila de libros, había estado por ahí solicitando ayuda a las jovencitas que se encontraban cerca. Otros testigos señalaron que también habían visto a un individuo parecido pidiendo ayuda con su coche averiado en el campus universitario cerca del área donde habían sucedido las desapariciones. En agosto de 1974, en el lago Sammamish, la policía encontró 5 huesos de pierna, un par de cráneos y el hueso de una quijada. Con esos restos, lograron identificar a Janice Ott y a Denise Naslund, que habían desaparecido el pasado 14 de julio de 1974. Los lugareños dijeron que habían visto pasar a Janice yendo a una merienda de campo y que se le había acercado un hombre joven y apuesto que le había pedido ayuda para cargar algo en su baúl debido a que tenía el brazo enyesado. La última vez que vieron a Denise Naslund se dirigía al restaurante del parque un día que pasaba la tarde con su novio. Sin embargo, en el trayecto, un hombre atractivo la detuvo para pedirle ayuda con sus bolsas. El jefe de policía, Louis Smith de Midwell, Utah, tenía una hija de 17 años y le había advertido con frecuencia sobre los peligros que se echaban fuera del hogar. El hombre había visto demasiado en su trabajo y se sentía sumamente preocupado por la seguridad de su pequeña hija. Sin embargo, sus peores temores se confirmaron el 18 de octubre de 1974, cuando la chica de 17 años desapareció. 9 días después, encontraron su cadáver estrangulado, abusado sexualmente y sodomizado. Días después, un amigo cercano de Meg Anders, la pareja de Ted, lo reconoció en un retrato hablado. Meg no podía creer que el hombre que ella había amado podía hacer cosas tan terribles. Algo vacilante, entró en contacto con la policía a finales de 1974. Su informe, junto con el de otras 5 personas, fue olvidado hasta algunos años después. La policía en realidad no molestó a Ted Bundy porque era un hombre respetable. Contrariamente, concentraron su interés en investigar a otros sospechosos mucho más probables. El 8 de noviembre de 1974, los investigadores consiguieron finalmente la pista que estaban buscando. En la tarde de ese viernes, un hombre atractivo se acercó a Carol LaRonch, de 18 años, en una librería de Utah. El extraño le dijo que había visto a alguien tratando de robar su auto y le pidió que lo acompañara al estacionamiento para averiguar si le habían sacado algo. Carol pensó que el hombre era un empleado de seguridad de la librería y lo acompañó. Finalmente, cuando llegaron al coche, le comunicó que todo estaba en orden y que no faltaba nada. No satisfecho, el hombre, que se identificó como el oficial Roseland, le propuso acompañarle a la estación de policía para presentar una denuncia contra el supuesto criminal. Carol dudó un poco, pero terminó considerando que era su deber moral hacerlo.
Cuando el supuesto oficial Rosland la llevaba en su Volkswagen, el auto comenzó a fallar repentinamente y el supuesto oficial descendió para revisar el motor. En ese momento, Carol comenzó a sospechar y le solicitó que le muestre su identificación. Rosland, o mejor dicho Ted Bundy, le mostró una tarjeta de crédito y rápidamente volvió a subir al auto. De inmediato lo puso en marcha y comenzó a conducir en sentido contrario a la comisaría. Sin embargo, unos metros más adelante, frenó repentinamente. Carol estaba paralizada por el terror. El oficial de policía la tomó y trató de esposarla. Carol gritó pidiendo auxilio y el hombre amenazó con matarla si no se callaba. La joven intentó bajarse del auto y lo golpeó en la cara, pero Ted tomó una palanca de mano y se dispuso a golpearla en la cabeza. El pánico se apoderaba de la joven y desesperadamente comenzó a pegarle en los órganos genitales con su pie. De esta manera pudo bajarse del auto y llamar la atención de una pareja de automovilistas que conducían cerca. Carol gritó angustiada que el hombre del Volkswagen la había tratado de matar. La pareja que la auxilió la llevó inmediatamente a la comisaría, donde ella pudo relatar cómo había sido atacada por uno de sus oficiales. Sin embargo, no había ningún policía de apellido Rosland y menos aún uno que respondiera a esa descripción física. Ante esta alarma, los oficiales de la dependencia enviaron inmediatamente una patrulla al lugar de los hechos. Finalmente, la policía tenía la descripción del sospechoso, del auto que manejaba y de su tipo de sangre. Esa misma tarde, Jean Graham, en la secundaria de Viermont, fue llamada por un hombre atractivo que le solicitó su ayuda para identificar un auto. Sin embargo, ella estaba tan ocupada para ayudarlo que tuvo que rechazarlo. Más tarde, Jean contó que el mismo hombre volvió para requerir su ayuda nuevamente y que ella volvió a rechazarlo. Con el paso del tiempo, Jean contó que vio algo anormal en ese hombre. Para ella fue una gran suerte no prestarle atención, ya que el caso no pasó a mayores. El 12 de enero de 1975, Karin Campbell, su esposo, el doctor Raymond Gadowski, y sus dos hijos viajaron hacia Colorado. Karin estaba ansiosa por pasar una temporada de vacaciones mientras su esposo asistía a un seminario. Una noche, mientras el doctor Gadowski esperaba con sus hijos a su mujer en el salón del hotel, ella desapareció. El doctor llamó inmediatamente a la policía y la buscaron por todo el edificio, pero no encontraron el menor rastro. Casi un mes después y algunos kilómetros más adelante de donde había desaparecido, unos trabajadores encontraron el cuerpo desnudo de Karin a poca distancia del camino principal. Por este motivo, la policía inició un minucioso rastrillaje por las montañas donde se había encontrado el cuerpo. 2 días después, encontraron otro cadáver más. Este pertenecía a una mujer llamada Susan Rancourt que había desaparecido el verano anterior. De esta manera, las montañas se habían convertido en el cementerio privado de un loco conocido como Ted. Allí se hallaron 2 nuevas víctimas. Una de ellas era Linda Anna Haley. Todas las mujeres tenían contusiones severas producidas posiblemente por una palanca de metal. La policía continuó buscando sin éxito al asesino. En total, y en esas montañas de Colorado, se descubrieron 5 cadáveres de mujeres asesinadas del mismo modo.
La noche del 16 de agosto de 1975, en una carretera de Utah, un policía que patrullaba vio un Volkswagen que le pareció sospechoso. Por este motivo, se colocó detrás de él y puso las luces altas para ver mejor el número de placa. El automóvil, ante este accionar, aceleró y el sargento comenzó a seguirlo. La patrulla del oficial Bob Hayward y otros 2 policías motorizados cercaron al Volkswagen y lo obligaron a detenerse. Los 3 oficiales examinaron el vehículo, advirtieron que faltaba el asiento del pasajero, encontraron una palanca, una máscara de esquí, una cuerda y un alambre. El conductor finalmente fue arrestado y se conoció que su nombre era Ted Bundy. Entonces, la policía comenzó a encontrar conexiones entre él y el hombre que había atacado a Carol Darronch. Las esposas que quisieron usar con Carol y las esposas que se encontraban en el auto eran de la misma marca y modelo que las que el atacante había utilizado. Su coche era similar al descrito por la chica, y la palanca hallada en el interior era igual al arma con la que Darronch había sido amenazada. También sospecharon que Ted era el culpable del secuestro de la hija de Smith y de otras 2 chicas llamadas Laura Aime y Debbie Kent. Sin embargo, la policía no tenía suficientes evidencias para utilizar contra Bundy. El 2 de octubre de 1975, Carol Darronch, Gene Graham y un amigo de Debbie Kent fueron citados a la comisaría para identificar al agresor entre una formación de 7 hombres, de los cuales uno era Ted Bundy. Los investigadores no se sorprendieron cuando Carol Darronch señaló a Ted en la formación como su atacante. Gene Graham y el amigo de Debbie Kent también señalaron a Ted como el hombre que habían visto errando en las cercanías del lugar donde había desaparecido Debbie. Aunque Ted insistió en que era inocente, la policía supo que tenían al culpable. Posteriormente, se puso en marcha una investigación que confirmó todas las sospechas. Theodore Robert Bundy fue declarado culpable, aunque el número real de sus víctimas es un secreto que se llevó a la tumba. En el juicio, Ted se defendió a sí mismo. Sin embargo, su encanto no le sirvió y fue condenado a muerte en 1979. Su sentencia se ejecutó 10 años después, en 1989.